Ahora vamos a conocer la escala de medición. Ya hemos hablado de la clasificación de la estadística, de las fases de la estadística, hemos definido la población y la muestra en estadística, los tipos de variable y ahora vamos con la escala de medición. La escala de medición pueden ser 4: nominal, ordinal y las que a continuación veremos. Nos quedamos ahora con la nominal para poder avanzar. La nominal es una escala que nos va a hablar de atributos. Cuando nosotros tenemos categorías o atributos o etiquetas, entonces estamos hablando de variables que son nominales, que no necesariamente representan números, es decir, las respuestas, aunque esté numérica, no necesariamente significa que sea una cantidad. Por ejemplo, una variable nominal es el sexo. ¿Por qué? Porque las respuestas posibles son hombre y mujer. No tienen un orden específico incluso. Eso es otra cosa muy importante, que en una variable de escala nominal las respuestas no tienen un orden específico. Yo puedo poner hombre primero y después mujer, o poner mujer primero y después hombre, y no influye en nada en el resultado. Y por ejemplo, el DUI, aunque está compuesto de números, realmente no es una cantidad, solo es un atributo que hace distinción con otro número de DUI que simplemente es un número de identificación, pero no es una cantidad con la que se pueda hacer operaciones aritméticas. Eso es lo que me da lo que le da la calidad o de escala nominal. Por ejemplo, yo podría tener 100 DUIs, pero no los puedo ordenar porque no tiene sentido la ordenación de estos DUIs, porque no tiene nada de orden, o sea, no hay un orden específico, son números un tanto arbitrarios, se podría decir, a menos de que conozcamos el método de cómo se genera, pero es un número que se asigna solo para hacer la distinción de un individuo con otro, pero no son cantidades que se pueden operar aritméticamente. Las ordinales en un grado más que la nominal, porque en este sí hay una jerarquía en las respuestas, asumen o se infiere un orden, es decir, el tipo de respuestas ya me dan a mí la idea de un orden, se percibe y casi de manera inmediata y de manera también objetiva se puede ver que o se puede apreciar de que hay un orden específico. Por ejemplo, en la variable presentación de un producto, digamos que hay en 3 presentaciones, en pequeño, mediano y grande. Pequeño se asume que es menor que mediano. Mediano a su vez se asume que es menor que grande. Por tanto, el orden es ese, pequeño, mediano y grande. Ahora, una cosa es el orden ascendente y el orden descendente. Independientemente de qué opción que optemos por una forma de presentación ascendente o descendente, la variable sigue siendo siempre de escala nominal. La presentación ya es gusto aparte y una cuestión que ya no tiene nada que ver con la escala. Simplemente es una cuestión subjetiva de quererla poner ascendente o descendente. Pero esta que tenemos en pantalla, pequeño, mediano, grande, es una forma ascendente. Si yo la quiero de manera descendente, es decir, de mayor a menor, tendría que poner grande, mediano y pequeño. Esa sería forma descendente. Pero lo importante es el orden que se intuye al ver las opciones de respuesta. Cuando tenemos ese tipo de relación en las respuestas, entonces la variable es de escala nominal. Por ejemplo, aquí hemos hablado de clasificación de variable, pero
las variables a su vez tienen una escala de medición, aparte, es decir, que aparte de la clasificación que ya dijimos de cualitativa, cuantitativa, discreta, continua, a la vez tenemos que decir qué escala de medición es, si es nominal, si es ordinal o la de intervalo y de razón, que son las que vamos a ver a continuación. Otro ejemplo de escala ordinal es el mes del año. El mes del año, pues ya asumimos el orden de enero, febrero hasta diciembre, en ese orden ascendente. Entonces hay un orden jerárquico que se respeta. No puedo yo en una gráfica, por ejemplo, no puedo poner primero marzo y después poner junio, sino que debo de respetar el orden, digamos, cronológico que se intuye o que ya se conoce. Entonces esa variable sería ordinal, forzosamente. Si yo quiero presentarlo de diciembre, noviembre, octubre hasta enero, pues eso también ya es cuestión aparte y no sé. Lo ideal es en este caso, en este tipo de variables, pues es mejor guardar el orden ascendente, enero a diciembre, pero ya lo otro ya dependerá de los criterios que tenga el investigador para presentarlo al revés. Pero lo importante acá es el orden. Las de intervalos son aquellas que expresan una relación o que pueden tener medidas entre dos valores específicos y pueden tomar cualquiera de esos dos que estén en los extremos o intermedios. En esta escala de intervalo se asume también que que se cumple lo que es la propiedad de ordinales, es decir, que hay un orden. Sí, pero a la vez debemos de saber que hay un intervalo de posibilidades. Ejemplos de intervalo, o sea, de variables con escala de intervalo, son las que ya comentamos, como la temperatura, el punto de fusión. Podríamos hablar del punto de fusión del agua o de cualquier otro compuesto químico. Eso hay una infinidad de posibilidades también. Y pues nosotros tendríamos que, dependiendo de la variable que tengamos, ver si es de intervalo o de razón o de las otras que ya vimos antes. Pero hay una cuestión con la de intervalo, que no puedo yo hacer operaciones matemáticas de suma, resta, porque no tiene sentido tampoco. Aunque sí hay una posibilidad de tener todos los valores de un intervalo, la variable puede tomar cualquier valor del intervalo, pero no puedo hacer operaciones aritméticas. Pero una distinción, las de intervalo y las de razón se confunden bastante, pero hay una distinción con la que podemos hacer la distinción de estas dos de manera inmediata y que es clave. Por ejemplo, en las de intervalo, el 0 no es un valor absoluto, sino que es una medición más. Y eso se comprende mejor con la variable temperatura. Por ejemplo, la variable temperatura, la opción de respuesta 0 grados Celsius, el 0 grados Celsius no significa ausencia de temperatura, no significa que no hay temperatura, sino que el 0 es una temperatura más. De hecho, el 0 en Fahrenheit es una medida diferente de 0. Entonces, vemos que el 0 no es absoluto, sino que es arbitrario, porque no es un número absoluto, no representa la ausencia de la característica que estamos midiendo, en este caso la temperatura. Y en las de intervalo sí. Y esa es la distinción principal. En las de intervalo el 0 sí es absoluto, es decir, peso 0 significa que no hay peso, que hay ausencia de peso. Les podría decir que no existe algo, pero bueno, eso es algo teórico, solo para aclarar. Algo no puede tener peso 0 al menos aquí en donde tenemos la gravedad
de este planeta. Todo tiene un peso. Entonces, cuando hablamos de ausencia de la característica, por ejemplo, distancia 0 kilómetros, significa que no hay distancia recorrida, por ejemplo, por un vehículo, una persona o qué sé yo, o una partícula. Altura. Si la altura fuese 0, quiere decir de que el objeto no tiene altura. Tiempo. 0 de tiempo significa ausencia de tiempo. El 0 sí es absoluto. Por ejemplo, ¿de cuánto dinero tenemos en la bolsa en este momento? Podría ser 0, es decir, que no tengo dinero en la bolsa. Ese 0 es absoluto. Sí representa ausencia de la característica que estoy midiendo, mientras que la temperatura no es un 0 absoluto, sino es un 0 arbitrario que es parte de la característica de la variable en cuestión. Esa es la diferencia. Y otra diferencia es que en la de razón yo sí puedo hacer todas las operaciones aritméticas que ya conocemos: suma, resta, multiplicación y división. Claro, exceptuando que no se puede dividir una cantidad entre cero, ¿verdad? Eso es una propiedad matemática que ya todos conocemos. Muy bien, hasta aquí lo que son las escalas de medición. Con esto nosotros ya podemos o tenemos la capacidad de clasificar variables. Ya podemos hacer un primer ejercicio, y esta tabla, la idea es que pensemos un poco cómo se clasificaría cada una de estas variables, asumiendo que tenemos estas 19 variables, y nosotros pensemos cómo la podemos clasificar. En algunas, solo para aclarar, algunas tienen trampa, solo para hacerlos pensar y que puedan hacer las interrogantes antes de ver el resultado final, porque al final de esta presentación está la clasificación, al menos una parte de la clasificación, porque no está una clasificación completa con escala y todo esto. Lo ideal es que hagamos una clasificación completa. Cuando digo clasificación completa me refiero a decir si es variable cualitativa y si es nominal u ordinal. Si es una variable cuantitativa, decir si es discreta continua, y si es discreta, decir si es de intervalo, si es ordinal, de intervalo o de razón. Y si es una variable cuantitativa continua, decir si es de intervalo, ordinal, de intervalo o de razón. Bueno, pero para facilitar esto, las cuantitativas siempre van a ser ordinales. Entonces no es necesario decir que es ordinal, pero sí es necesario decir si es de intervalo o de razón. La clasificación de la variable es junto con su escala, no solamente con la primera clasificación, sino que también con la escala, para saber en sí qué tipo de variable es y cómo se mide, qué tipo de respuesta voy a obtener también. Entonces, todas estas están para analizar un poco antes de decir una respuesta. Hay que analizar un poco y después escribir la respuesta. Muy bien. Una vez que ya conocemos las variables, hemos hecho un ejercicio, ¿cómo se visualizan estas variables en una tabla? ¿Cómo se organizan en una matriz? Cuando nosotros vamos a hacer análisis de un conjunto de variables, siempre debemos de, aparte de tener un software especializado, debemos de conocer que siempre los datos se van a representar a través de una matriz. Esta matriz se representa con columnas y con filas. Cada columna representa una variable y cada fila representa un individuo. Entonces, por eso es que aquí tenemos la variable número de Dewey, la variable sexo, la variable edad, etc. Cada uno representa una columna. Por ejemplo, la primera fila significa que es
toda esta fila son los datos de la persona con un número tal, que es un hombre, que tiene una edad de 54 años y así sucesivamente. La segunda persona, que en Excel, así como lo vemos en esta matriz, es la fila 3, es un individuo con este número de DUI, que es una mujer con edad de 41 años y etcétera, en las siguientes respuestas. Esta es la forma de organizar las tablas de atributos, asumiendo que cada columna es un atributo, o sea, estamos hablando de atributos como una variable. Muy bien, una vez que ya tenemos esto, aclarar nuevamente que en nuestro caso vamos a utilizar dos software específicamente, el GeoGebra y el R. Estos son software libre. También este es software libre porque está en la web, pero no lo vamos a utilizar por ahora. Otro software que es importante es el Excel y el SPSS. El Excel, aunque no es gratuito, pero viene junto con el paquete de Office y todos tenemos acceso a ellos. Entonces también es una herramienta que podemos utilizar. En cambio el SPSS sí necesita licencia y es muy cara, entonces es muy poco probable que podamos adquirirla, a menos de que seamos una organización un poco fuerte para poderla adquirir. Pero lejos de eso, pues vamos a promover el uso de software libre o de lo que esté a nuestro alcance para poder trabajar la parte práctica de lo que vamos a trabajar en esta asignatura. Para finalizar, lo que hemos visto en estas temáticas es, a partir de un conjunto de datos, saber si vienen de una población y la población se relaciona con un parámetro y la muestra con un estadístico. Hemos visto la clasificación de variables, como clasificación hemos visto la estadística descriptiva, la inferencial y también las fases de la estadística. Las variables se dividen o se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas, según la escala, pueden ser nominal u ordinal. Ahí están las flechitas. Y las cuantitativas siempre van a ser ordinales, pero unas van a ser de intervalos y otras van a ser de razón. Esto es lo que en resumen hemos visto y podemos repasar. Y por último, pues están los resultados del ejercicio, que esperemos que antes de ver el resultado hay que pensar un poco para escribirlo con tu cuenta propia.